El joven que se fue del pueblo para cumplir un sueño. Dicen que los sueños pueden cambiar la vida de una persona, pero también pueden alejarla de lo que más ama. En un pequeño pueblo polvoriento, donde las calles eran de tierra y el viento levantaba el polvo cada tarde, vivía un joven llamado Mateo junto a su madre, doña Teresa. La casa era humilde, hecha de adobe y con techo de paja. El suelo era frío en las madrugadas y las goteras del invierno se colaban por las esquinas, pero para ellos ese rincón era su hogar, el único lugar donde se sentían seguros. Mateo era un muchacho trabajador. Desde niño ayudaba a su madre en todo lo que podía. Juntos recogían leña, acarreaban agua desde el río y vendían pan en la pequeña plaza del pueblo. Pero dentro de él ardía una inquietud que no podía ocultar. Cada vez que veía pasar un bus rumbo a la ciudad, imaginaba que algún día él también partiría, que su vida no se quedaría entre el polvo y las promesas vacías de un pueblo olvidado. Su madre lo miraba en silencio. Sabía que su hijo no pertenecía a ese lugar, que su mente volaba más lejos que el horizonte que se veía desde el cerro. Una noche, mientras ambos cenaban un poco de sopa, Mateo rompió el silencio. «Mamá, me voy a la ciudad», dijo con voz firme. «Quiero trabajar, aprender, hacer algo grande. Quiero que algún día no te falte nada». Doña Teresa bajó la mirada. En el fondo, ya lo esperaba. Guardó un silencio largo, y cuando por fin habló, su voz temblaba. «Hijo, si te vas, que sea para bien. Pero prométeme una cosa, no olvides de dónde vienes». Mateo asintió. No sabía cuánto pesaban esas palabras hasta que el tiempo se encargó de enseñárselo. A la mañana siguiente, con una pequeña mochila al hombro, el joven partió del pueblo. Su madre lo despidió con un abrazo largo, como queriendo retenerlo por última vez. El bus arrancó levantando una nube de polvo, y mientras se alejaba, la figura de doña Teresa se hacía cada vez más pequeña, hasta desaparecer. La ciudad lo recibió con ruido, luces y prisa. Nada se parecía a su pueblo. Los edificios le parecían montañas de concreto, y el olor a humo reemplazaba el aroma del campo. Los primeros meses fueron duros. Dormía en un cuarto compartido con otros obreros y trabajaba largas horas en la construcción. El dinero apenas alcanzaba para comer, pero su voluntad era más fuerte que el cansancio. Con el tiempo, Mateo comenzó a aprender sobre electricidad y carpintería. Era hábil, observador y paciente. Un patrón vio su esfuerzo y le ofreció un puesto fijo. Así empezó a mejorar su suerte. Años después, logró abrir su propio taller. La gente lo respetaba, y él se volvió un hombre de palabra y trabajo. Pero entre todo su éxito, había algo que nunca hizo: volver al pueblo. Cada vez que pensaba en su madre, algo dentro de él dolía. Siempre decía, voy a volver pronto, pero el tiempo pasaba, y ese pronto se alargó en meses, luego en años. Pasaron 20 años desde aquel día en que se fue. Mateo ya no era el joven delgado que soñaba con cambiar su destino. Era un hombre maduro, con el rostro marcado por el esfuerzo. Una noche, mientras revisaba unas cuentas en su taller, recibió una carta. El sobre estaba gastado, con la caligrafía temblorosa de alguien que ya no ve bien. Al abrirla, su corazón se estremeció. Era del párroco del pueblo. Querido Mateo, tu madre partió hace unos días. Hasta el último momento habló de ti. Dijo que algún día regresarías y que quería esperarte, aunque fuera en sus oraciones. Te dejó una carta. Está en tu casa, donde creciste. Las manos de Mateo comenzaron a temblar. No podía creer lo que leía. Sintió que todo el peso de los años caía sobre él. Esa misma noche, sin pensarlo, empacó un bolso y tomó el primer bus, rumbo al pueblo que había dejado atrás. El camino era largo, pero su mente solo pensaba en una cosa:
verla una vez más, aunque fuera en su descanso eterno. Cuando llegó, el sol apenas comenzaba a salir. El paisaje era el mismo, pero el pueblo parecía más silencioso, más vacío. Caminó hasta su vieja casa. La puerta de madera seguía allí, aunque el tiempo la había desgastado. Entró despacio. El aire olía a polvo y a recuerdos. Sobre la mesa encontró un sobre con su nombre. Lo tomó con cuidado y lo abrió. Dentro había una carta escrita con la letra de su madre. Hijo mío, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy a tu lado. No llores por mí, porque me voy tranquila sabiendo que cumpliste tu sueño. Siempre supe que llegarías lejos. Cada día le pedí a Dios que te cuidara, y que cuando regresaras, trajeras en el corazón al mismo niño que dejé partir. No me preocupa si vienes con riquezas o no. Solo quiero que recuerdes algo. La verdadera pobreza no está en no tener dinero, sino en olvidar a quien te amó cuando no tenías nada. Yo siempre creí en ti, y aunque mis manos ya no puedan abrazarte, mi amor nunca se irá de este lugar. Mateo apretó la carta contra su pecho, se arrodilló y lloró como cuando era niño. Sintió una mezcla de culpa, tristeza y amor. Recordó su promesa, no olvidar de dónde venía, y entendió que había fallado, no por haberse ido, sino por no haber regresado a tiempo. Al día siguiente fue al cementerio. Frente a una cruz sencilla con el nombre de su madre, dejó un ramo de flores silvestres, las mismas que ella ponía en la mesa cuando él era pequeño. Se quedó allí mucho tiempo, en silencio, pidiéndole perdón al viento, a la tierra y a la vida. Días después, decidió quedarse unos meses en el pueblo. Arregló la vieja casa, pintó las paredes y reparó el techo. Cada tarde salía a caminar por las calles donde jugó de niño. Algunos vecinos lo reconocieron y se alegraron de verlo. Pronto comenzó a ayudar a otros jóvenes que, como él alguna vez, soñaban con irse. Les enseñó carpintería, les habló de la vida y de lo importante que es recordar las raíces. El taller que había dejado en la ciudad lo entregó a un muchacho que lo había acompañado por años. Le dijo que los sueños deben compartirse, no guardarse. En el pueblo, Mateo encontró algo que no sabía que había perdido: la paz. Una mañana, mientras el sol se filtraba entre las montañas, se sentó frente a su casa. El aire era fresco, el silencio amable. Miró al cielo y susurró: «Ya volví, mamá». Y en ese instante, una leve brisa recorrió el lugar, moviendo las flores del jardín como si una mano invisible las acariciara. Mateo sonrió. Supo que, de alguna manera, su madre lo había estado esperando todo ese tiempo. A veces, los sueños nos llevan lejos, pero la vida siempre encuentra la forma de recordarnos que el verdadero éxito no está en lo que alcanzamos, sino en las personas que nunca dejamos de amar.